Nadie lo esperaba. La ley del pueblo obligó al ranchero a casarse con las 3 hermanas. Don Manuel era un hombre que toda la gente del pueblo conocía. Alto, delgado, de cabello oscuro y mirada firme, siempre llevaba su sombrero de ala ancha y botas limpias. Vivía solo en su rancho, ubicado en las afueras del pequeño poblado, donde los caminos de tierra se llenaban de polvo en verano y de lodo en invierno. Su vida había sido tranquila durante años, se levantaba temprano, alimentaba a sus animales, cuidaba de sus campos y regresaba al caer el sol para descansar. La rutina lo mantenía ocupado y, a decir verdad, satisfecho. Nunca se había preocupado demasiado por el amor o las relaciones, su trabajo y su libertad eran suficientes para él. El pueblo era pequeño, con casas de adobe y techos de teja roja. Las calles no tenían pavimento, pero sí un aire de familiaridad que hacía que todos se conocieran. Los vecinos siempre saludaban, comentaban noticias, ayudaban en los momentos necesarios y, sobre todo, respetaban las leyes y tradiciones que habían pasado de generación en generación. La vida allí era simple, pero las costumbres eran firmes. Una de esas costumbres, por extraño que pareciera para los forasteros, tenía que ver con la forma en que se decidía el matrimonio de los rancheros solteros sin heredero. En este pueblo, existía una ley antigua que pocos recordaban y que casi nadie esperaba que volviera a aplicarse. Si un ranchero prominente no tenía descendencia, debía casarse con 3 hermanas solteras del lugar para asegurar que su propiedad y su linaje permanecieran en la comunidad. La ley sonaba extraña y casi absurda, pero seguía vigente, y la tradición hacía que todos la respetaran. Nadie podía ignorarla, y menos un hombre como don Manuel, conocido por todos y dueño del rancho más grande de la zona. En las semanas previas, la vida del pueblo había transcurrido con normalidad, hasta que un día, en la plaza central, la noticia empezó a circular como pólvora. Don Manuel debía cumplir la ley. La noticia fue recibida con sorpresa, incredulidad y un toque de diversión por parte de los vecinos. Nadie lo esperaba, y todos comenzaron a hablar sobre lo que esto significaría. Imagínense, don Manuel casándose con 3 hermanas, comentaban algunos, mientras otros se preguntaban cómo reaccionaría él. Las 3 hermanas eran bien conocidas: María, la mayor, responsable y seria; Juana, la del medio, alegre y bromista; y Carmen, la menor, reservada pero inteligente. Cada una tenía su propio carácter y manera de ver la vida, y aunque compartían un fuerte vínculo familiar, sus opiniones sobre la noticia eran distintas. María, siempre práctica, veía la situación como un deber que debía cumplir por el bien de la familia y del pueblo. Juana, en cambio, estaba intrigada y un poco divertida por la idea, aunque no podía evitar sentir algo de nervios. Carmen, por su parte, no sabía si aceptar o resistirse, todo parecía demasiado inesperado y difícil de imaginar. Don Manuel se enteró de la ley por casualidad. Aquella mañana había ido a la alcaldía para resolver un trámite relacionado con su rancho. Mientras hablaba con el secretario, con una sonrisa que mezclaba diversión y seriedad, le recordó que existía la obligación de casarse con las 3 hermanas si no tenía heredero. Pero al ver la expresión seria del secretario y el papel oficial que le entregaron, comprendió que la ley era real y que no podía escapar de ella. Su primera reacción fue una mezcla de incredulidad y preocupación. ¿Cómo podría aceptar una obligación tan extraña? ¿Cómo serían las hermanas? ¿Y qué dirían los vecinos si se resistía? Todo parecía imposible. Don Manuel se retiró de la alcaldía caminando lentamente, tratando de asimilar la noticia mientras el sol iluminaba los campos de trigo que rodeaban su rancho. Pensaba en la vida tranquila que había llevado hasta ese momento, en sus animales, en sus labores y en la libertad que disfrutaba, y no podía creer que ahora estuviera frente a una situación que cambiaría todo eso. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia seguía expandiéndose. Los vecinos comentaban entre ellos, algunos en voz baja, otros en voz alta. No puedo creer que don Manuel vaya a casarse con las 3 hermanas, decía uno mientras regaba las plantas en la plaza. Será interesante ver cómo se adapta, comentaba otro,
mientras vendía tortillas en su puesto. Los rumores crecían y cada conversación agregaba un detalle nuevo: quién haría la primera visita al rancho, qué ropa usarían las hermanas, cómo reaccionaría don Manuel. La comunidad estaba emocionada, y la mezcla de asombro y diversión llenaba el aire. Las tres hermanas también comenzaban a pensar en lo que esto significaba para ellas. María, siempre la más sensata, decidió que debía informarse sobre la ley y sus implicaciones. Juana, por su parte, no podía evitar imaginarse escenas cómicas y divertidas de cómo sería la convivencia con don Manuel. Carmen, la más reflexiva, pensaba en cómo podrían organizarse para que la situación no fuera demasiado complicada. A pesar de sus diferencias, todas compartían un sentimiento común: la incertidumbre. Nunca habían pensado que un día tendrían que vivir juntas con un hombre al que apenas conocían, y mucho menos por obligación legal. Don Manuel, mientras tanto, decidió dar un paseo por su rancho para calmarse. Caminaba entre los establos, miraba a los caballos y observaba los campos. Cada detalle le recordaba su vida de libertad, y al mismo tiempo sentía cómo su mundo empezaba a cambiar. Reflexionaba sobre la tradición, la importancia de respetar las costumbres del pueblo y cómo debía enfrentar esta situación sin generar conflicto. La presión social era evidente, y aunque sentía miedo, también entendía que la ley no era negociable. Durante los días siguientes, los vecinos lo visitaban para ofrecer consejos, hacer bromas o simplemente observar. Algunos lo animaban: don Manuel, esto es una oportunidad para aprender y crecer, decían. Otros lo miraban con curiosidad: veremos si logra convivir con las tres hermanas sin problemas. Don Manuel, aunque al principio incómodo, empezó a aceptar que su vida estaba a punto de cambiar de manera radical. Cada conversación le recordaba que resistirse no era una opción y que la ley del pueblo debía cumplirse. En esta primera etapa, el ambiente del pueblo estaba lleno de expectación. Los comentarios, las miradas y las historias sobre don Manuel y las hermanas eran parte del día a día. Los niños que jugaban en la plaza escuchaban hablar de las futuras bodas, los comerciantes contaban la historia a los clientes y todos, sin excepción, participaban, directa o indirectamente, en el cambio que se avecinaba. La noticia había unido al pueblo de una manera inesperada. Todos esperaban el momento en que don Manuel y las hermanas se encontrarían oficialmente para comenzar esta nueva etapa de sus vidas. El primer capítulo de esta historia termina con don Manuel sentado en su porche, viendo el atardecer. El viento movía las hojas de los árboles y el sonido de los animales llenaba el rancho. Reflexionaba sobre lo inesperado de la vida y cómo, en un instante, todo lo que conocía podía transformarse. Sabía que debía prepararse para enfrentar la situación, conocer a las hermanas y adaptarse a una realidad que nunca había imaginado. Pero también sentía un pequeño alivio: la vida no podía ser siempre predecible, y a veces, las sorpresas eran parte del aprendizaje. Don Manuel había pasado la primera noche después de recibir la noticia pensando sin descanso. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rancho vacío, los campos extensos y el silencio de su casa. Todo parecía tan normal, tan tranquilo, y sin embargo, una sola palabra lo había puesto en un torbellino de emociones: obligación. La idea de tener que casarse con las tres hermanas del pueblo lo hacía sentir atrapado, como si de repente su vida hubiera cambiado sin previo aviso. A la mañana siguiente, don Manuel decidió salir temprano al pueblo. Caminó por las calles de tierra, saludando a los vecinos que lo miraban con curiosidad y un poco de diversión. Sabía que todos sabían la noticia y que cada mirada estaba llena de expectativa. Mientras avanzaba, escuchaba murmullos: ahí va don Manuel, ya pensó en cómo será vivir con las tres hermanas. Otros reían suavemente, como si la situación fuera una historia que aún no podía creer nadie. Don Manuel trataba de no mostrar su nerviosismo, pero por dentro sentía un torbellino de emociones: sorpresa, preocupación, intriga y un poco de resignación. Su primer encuentro fue con doña Elisa, la vecina de toda la vida, que lo recibió con una sonrisa y un pañuelo en la mano, lista para saludarlo.
Buenos días, don Manuel. He escuchado la noticia, vaya sorpresa nos ha dado la ley, dijo ella mientras lo miraba con ojos brillantes y llenos de curiosidad. Don Manuel respiró hondo y trató de sonreír, aunque su mente estaba ocupada buscando soluciones que, hasta ese momento, parecían imposibles. Doña Elisa continuó, no se preocupe, todos vamos a apoyarlo, pero no podemos negar que será muy interesante ver cómo se adaptan ustedes cuatro. Después de este primer encuentro, don Manuel decidió visitar a cada una de las hermanas. Sabía que necesitaba conocerlas y entender cómo se sentían ante esta obligación que les había impuesto la ley. Primero fue a casa de María, la mayor. María lo recibió con serenidad, como si ya hubiera esperado que algo así sucediera. Don Manuel, supongo que esta noticia lo tomó por sorpresa, dijo ella, intentando mostrar tranquilidad. Don Manuel asintió, sin palabras. La manera en que María hablaba, calmada y firme, le dio un poco de seguridad, aunque la situación seguía siendo desconcertante. Luego fue a ver a Juana. Desde el primer momento, Juana sonrió de manera traviesa, como si la noticia fuera una aventura más que un problema. Bueno, don Manuel, parece que la vida nos ha puesto en un camino divertido, ¿no cree?, dijo ella mientras giraba en la puerta, con una risa ligera que llenó el aire de alegría. Don Manuel no pudo evitar sonreír levemente. La energía de Juana contrastaba con la calma de María, y esto le hizo pensar que cada hermana traería algo diferente a su vida, algo que todavía no podía imaginar por completo. Finalmente, llegó a la casa de Carmen, la menor. Carmen estaba más reservada. Lo miró con ojos atentos, evaluando cada palabra, cada gesto. Don Manuel, no sé si estoy lista para esto, dijo con suavidad, sin rastro de enojo, pero con un dejo de preocupación. Don Manuel entendió que Carmen necesitaba tiempo para aceptar la idea, y eso lo hizo reflexionar sobre la paciencia que tendría que tener con cada una de ellas. Se dio cuenta de que la convivencia no sería fácil, pero tampoco imposible. Después de visitar a las hermanas, don Manuel regresó a su rancho. Caminaba lentamente entre los establos, pensando en cada detalle de su encuentro. Reflexionaba sobre sus emociones, miedo, incertidumbre, curiosidad, pero también un extraño sentimiento de expectativa. ¿Cómo sería vivir con tres personas tan diferentes bajo un mismo techo? ¿Cómo podrían organizar sus días, sus tareas, sus decisiones? Todo parecía un rompecabezas que debía resolver con cuidado. En los días siguientes, el pueblo no dejó de hablar sobre el asunto. Los vecinos intercambiaban historias, especulaban sobre cómo reaccionarían don Manuel y las hermanas y compartían ideas sobre cómo podría ser la convivencia. Algunos lo veían como un desafío, otros como una oportunidad para aprender y crecer, y muchos simplemente disfrutaban de la expectativa y la curiosidad. La comunidad estaba viva, cada conversación giraba alrededor de la situación, y don Manuel sentía como, sin quererlo, se convertía en el centro de atención de todo el pueblo. A medida que pasaban las semanas, don Manuel comenzó a pensar en soluciones para hacer que la situación fuera más llevadera. Reflexionó sobre cómo organizar el rancho, dividir las tareas domésticas y también cómo respetar el espacio y la independencia de cada hermana. Sabía que no podía imponer sus ideas, debía aprender a convivir, escuchar y adaptarse. Esto no solo le preocupaba, sino que también le daba un cierto sentimiento de responsabilidad. La vida de las tres hermanas y su propia vida estaban a punto de entrelazarse de manera inesperada. El primer acercamiento entre don Manuel y las tres hermanas juntas fue otro momento crucial. La comunidad, curiosa, se acercó a observar desde lejos. María, Juana y Carmen lo recibieron con diferentes actitudes, María firme y serena, Juana bromista y sonriente, Carmen tímida y reflexiva. Don Manuel se sintió nervioso, pero al mismo tiempo, percibió una chispa de esperanza. Cada una traía algo distinto a la situación, y la combinación podría ser sorprendente. La ley había puesto a todos frente a un desafío, pero también frente a una oportunidad de aprender unos de otros. Durante este primer encuentro, surgieron situaciones cómicas.
Juana no dejaba de bromear sobre cómo sería compartir la cocina, mientras María revisaba cada detalle de la organización del rancho y Carmen apenas hablaba, observando y analizando. Don Manuel, al ver la mezcla de caracteres, comprendió que la convivencia sería un reto, pero también una experiencia que lo haría crecer. Se dio cuenta de que la clave sería la paciencia, la comunicación y la disposición de todos para adaptarse. Al final de la semana, don Manuel reflexionaba cada noche sentado en su porche. El viento movía suavemente las hojas de los árboles y los sonidos de los animales llenaban el rancho. Pensaba en cómo su vida había cambiado de manera inesperada y cómo debía prepararse para enfrentar la situación. Sabía que no podía escapar de la ley, pero también sentía un pequeño alivio. La vida, a veces, presenta desafíos que enseñan lecciones valiosas y permiten descubrir nuevas facetas de uno mismo. Así, mientras el pueblo seguía especulando y los vecinos observaban con interés, don Manuel empezaba a aceptar poco a poco que la sorpresa que había recibido no solo era un desafío, sino también una oportunidad para aprender, adaptarse y encontrar nuevos caminos. La noticia que lo había sacudido ahora empezaba a transformarse en un proceso de descubrimiento y preparación, donde cada día traería algo inesperado y cada encuentro, una lección de paciencia, comprensión y convivencia. Don Manuel sabía que no podía seguir evitando la realidad. La noticia de la ley que lo obligaba a casarse con las 3 hermanas del pueblo había sido un impacto, pero ya no podía ignorarla. Cada día que pasaba, la expectativa del pueblo crecía, y él sentía que las miradas de todos los vecinos lo seguían. Mientras cuidaba sus animales y revisaba los campos de trigo y maíz, su mente no dejaba de pensar en cómo organizaría su vida y la de las hermanas. La libertad que había disfrutado durante años ahora parecía un recuerdo lejano, pero también era una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre sí mismo y sobre la vida. Don Manuel comenzó a considerar opciones. Pensó en irse del pueblo, buscar un lugar donde la ley no tuviera poder, o incluso convencer a los líderes del municipio de que podían hacer una excepción. Pero pronto comprendió que no había manera de escapar. La ley era firme, pública y respetada por todos los habitantes. Cualquier intento de resistirse habría sido visto como una ofensa a la comunidad, y eso no solo dañaría su reputación, sino que también pondría en riesgo la armonía del pueblo. Por primera vez, don Manuel entendió que debía adaptarse, aunque eso significara abandonar algunas comodidades y aceptar un cambio drástico en su vida. Mientras reflexionaba, don Manuel decidió que lo mejor era hablar nuevamente con las hermanas y conocer sus pensamientos más profundos. María, como siempre, fue directa: don Manuel, entiendo que esto no es fácil para usted, ni para nosotras, pero si la ley dice que debemos hacerlo, lo mejor es encontrar la manera de vivirlo sin problemas. Podemos organizarnos y ayudarnos mutuamente. Su tono calmado y seguro le dio un poco de tranquilidad. Él comprendió que María sería la hermana más práctica, la que mantendría el orden y la disciplina en el hogar y en el rancho. Juana, la hermana del medio, mostró su característica alegría y curiosidad. Bueno, don Manuel, esto va a ser toda una aventura. No sabemos cómo resultará, pero podemos intentar hacerlo divertido. No todo en la vida debe tomarse tan en serio. Don Manuel sonrió ante su actitud. Juana sería la chispa de energía, la que animaría el hogar y suavizaría los momentos tensos con humor y creatividad. Su personalidad contrastaba con la de María, pero eso, pensó don Manuel, podía ser un equilibrio perfecto. Carmen, la menor, permanecía más reservada. No sé si estoy preparada para esto, pero si todos ponemos de nuestra parte, creo que podemos hacerlo funcionar, dijo ella con voz suave. Don Manuel vio en Carmen la prudencia y la inteligencia silenciosa que ayudaría a mediar entre las demás cuando surgieran desacuerdos. Su carácter reflexivo sería un apoyo importante y aunque parecía tímida, podría ser determinante para mantener la paz en la convivencia diaria. Después de estas conversaciones, don Manuel comprendió algo fundamental: cada hermana aportaría algo único, y la convivencia sería un aprendizaje constante. No se trataba solo de cumplir la ley, sino de adaptarse, comunicarse y respetar a cada persona.
Esta reflexión lo tranquilizó un poco. Entendió que aunque la situación era inesperada y difícil, también podría convertirse en una experiencia enriquecedora si todos colaboraban y aceptaban sus responsabilidades. El siguiente paso fue comenzar a planear la organización del rancho y del hogar. Don Manuel dibujó en su mente cómo dividirían las tareas, quién se encargaría de qué, y cómo podrían coordinar sus horarios para que todo funcionara sin conflictos. La idea de un plan concreto le dio confianza. Sabía que la improvisación podría generar problemas, pero la planificación le permitiría enfrentar los desafíos de manera más ordenada. Mientras tanto, el pueblo no dejaba de especular. Los vecinos comentaban entre ellos cómo reaccionaría don Manuel ante la situación y cómo podrían adaptarse las hermanas. Algunos hacían apuestas amistosas: ¿quién cocinará primero? ¿Quién se levantará más temprano? ¿Quién será la que más discusiones tenga con don Manuel? Otros simplemente observaban, con la curiosidad natural que generan los cambios inesperados en la comunidad. Cada conversación, cada comentario, reforzaba la sensación de que el acontecimiento era histórico y único. Don Manuel decidió que debía enfrentarse a la realidad de manera directa. Organizó una reunión en su rancho con las tres hermanas, donde hablaron sobre reglas básicas, expectativas y prioridades. Discutieron horarios, tareas domésticas, trabajo en los campos y, sobre todo, la importancia de respetar los espacios de cada uno. María se encargó de anotar todo y proponer soluciones prácticas. Juana propuso ideas para hacer las tareas más llevaderas y divertidas, mientras Carmen sugirió estrategias para resolver desacuerdos de manera pacífica. La reunión fue un éxito inicial, todos comprendieron que el diálogo sería fundamental para la convivencia. A medida que pasaban los días, don Manuel también comenzó a aceptar la perspectiva social de la situación. Comprendió que resistirse a la ley no era una opción y que la comunidad esperaba que él cumpliera su papel. En lugar de sentirse atrapado, decidió enfrentar la obligación con responsabilidad y determinación. La ley, aunque extraña, le ofrecía la oportunidad de crecer como persona, de aprender a convivir y de descubrir aspectos de sí mismo que nunca había conocido. Durante este tiempo, también surgieron momentos de tensión y duda. Don Manuel se preguntaba si realmente podría mantener la armonía entre las hermanas y él mismo. Se cuestionaba si podría ser justo y equilibrado, y cómo reaccionaría cada una ante sus decisiones. Estas preocupaciones eran normales, pero él decidió que la comunicación y la paciencia serían sus mejores herramientas. Aprendió que aceptar la situación no significaba resignarse pasivamente, sino enfrentarla activamente con creatividad y respeto. El primer acercamiento al trabajo conjunto en el rancho fue revelador. Don Manuel mostró a las hermanas cómo se realizaban algunas tareas complejas: revisar los animales, sembrar los campos y mantener los espacios limpios y organizados. María prestaba atención a cada detalle, asegurándose de comprender todo. Juana se reía de los errores que cometían, convirtiendo cada inconveniente en un momento divertido, mientras Carmen observaba, aprendía y proponía mejoras. Don Manuel notó que, aunque al principio parecía imposible, el trabajo en equipo podía funcionar. La cooperación empezaba a generar confianza y un sentido de comunidad dentro de la familia improvisada. A medida que pasaban los días, don Manuel también aprendió a conocer mejor a cada hermana. Descubrió los gustos y habilidades de María, la creatividad y humor de Juana y la inteligencia y sensatez de Carmen. Cada interacción le enseñaba algo nuevo sobre ellas y sobre sí mismo. Se dio cuenta de que la ley del pueblo, aunque extraña, lo había colocado en una situación que lo obligaba a abrir su mente y su corazón. Este pensamiento lo tranquilizó y, por primera vez desde que recibió la noticia, empezó a sentir curiosidad por lo que vendría. El pueblo seguía observando desde la distancia, pero también comenzaba a ofrecer ayuda. Vecinos más cercanos compartían consejos, recetas de cocina, técnicas de cultivo y estrategias de organización del hogar. Todos querían contribuir a que la experiencia fuera positiva, no solo para don Manuel, sino también para las hermanas.
La comunidad se sentía parte de esta historia, y esto fortalecía los lazos entre todos los habitantes. Don Manuel, aunque tímido al principio, comenzó a aceptar la importancia de la colaboración externa. En las noches, don Manuel reflexionaba sobre los desafíos y oportunidades que tenía por delante. Sabía que no sería un camino fácil, pero también entendía que cada dificultad era una lección. Pensaba en cómo la convivencia diaria lo obligaría a ser más paciente, más comprensivo y más flexible. Cada momento compartido con las hermanas sería una oportunidad para aprender algo nuevo, para mejorar su comunicación y para crear un hogar más armonioso. Finalmente, don Manuel tomó la decisión inevitable, aceptaría la ley del pueblo, asumiría la responsabilidad de casarse con las 3 hermanas y se prepararía para convivir con ellas de la mejor manera posible. Comprendió que la resistencia solo traería conflictos y estrés, mientras que la aceptación activa le permitiría transformar una obligación en una experiencia de crecimiento y aprendizaje. La sorpresa inicial se había convertido en una oportunidad para descubrir nuevos caminos, tanto para él como para las hermanas, y para aprender a vivir juntos de manera armoniosa. Así, mientras el pueblo observaba con expectativa y las hermanas empezaban a adaptarse a la idea, don Manuel comenzó a sentir que la situación, aunque inesperada y difícil, podía ser positiva. Aprendió que la clave estaba en aceptar la realidad, comunicarse, colaborar y mantenerse abierto a los cambios. La decisión estaba tomada, no había vuelta atrás, pero ahora el camino, aunque incierto, se llenaba de posibilidades y enseñanzas que ninguno de ellos había imaginado. La mañana siguiente al acuerdo de aceptar la ley llegó con un sol brillante que iluminaba el rancho de don Manuel. Todo parecía tranquilo, pero él sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba, la convivencia diaria con las 3 hermanas. Cuando llegó la primera visita oficial de María, Juana y Carmen al rancho, el ambiente estaba lleno de expectativa. Cada paso que daban sobre la tierra polvorienta parecía un acto simbólico de un nuevo comienzo. Don Manuel los recibió con una mezcla de nerviosismo y hospitalidad. Les mostró la casa, explicando cada espacio, cada habitación y cada detalle del rancho. Las hermanas, aunque curiosas y algo inquietas, escuchaban atentamente. María comenzó a pensar en cómo organizar la cocina, los dormitorios y los espacios comunes para que todos tuvieran privacidad y comodidad. Juana, en cambio, se interesó más por los animales y los campos, haciendo preguntas sobre el ganado, los cultivos y la rutina de trabajo. Carmen, observando con atención, evaluaba cada detalle con cuidado, buscando entender cómo podrían vivir juntos sin conflictos. El primer día fue una mezcla de entusiasmo y pequeñas dificultades. Don Manuel trataba de mostrar paciencia mientras explicaba cómo se hacían las tareas en el rancho. María, siempre práctica, ofrecía sugerencias para mejorar la organización. Juana, con su sentido del humor, hacía comentarios graciosos que hacían sonreír a todos, mientras Carmen señalaba aspectos que podían causar problemas si no se resolvían desde el principio. Era un escenario lleno de aprendizaje, todos debían adaptarse y encontrar un equilibrio que funcionara. Uno de los primeros retos fue la distribución de las tareas domésticas. Don Manuel había estado acostumbrado a hacer casi todo por sí mismo, pero ahora debía delegar responsabilidades y aceptar que las hermanas tuvieran opiniones distintas sobre cómo realizar ciertas labores. María insistía en la disciplina y la eficiencia, Juana prefería formas más creativas y divertidas, y Carmen sugería soluciones intermedias. Cada decisión se convertía en una pequeña negociación que, aunque simple, enseñaba a todos a respetar los puntos de vista de los demás. El trabajo en los campos también trajo desafíos. Don Manuel enseñaba a las hermanas cómo sembrar, regar y cuidar los cultivos. María seguía cada instrucción al pie de la letra, demostrando su disciplina y capacidad de concentración. Juana cometía errores, pero los convertía en situaciones divertidas, haciendo reír a todos y aliviando la tensión del trabajo físico. Carmen, más silenciosa, observaba y sugería mejoras, demostrando su inteligencia práctica. Don Manuel comenzó a darse cuenta de que, aunque la convivencia sería complicada, también podía ser enriquecedora.
Cada hermana aportaba algo único que ayudaba a mantener el equilibrio. Durante los primeros días, surgieron momentos de conflicto natural. Diferencias de opinión, errores en las tareas y pequeños malentendidos amenazaban con generar tensión. Sin embargo, don Manuel entendió que la clave era la comunicación abierta y la paciencia. Cada vez que surgía un conflicto, se sentaban a hablarlo con respeto y buscaban soluciones juntos. Poco a poco, comenzaron a comprender que la convivencia exitosa dependía de la cooperación y la disposición de cada uno para adaptarse y escuchar a los demás. A medida que pasaban las semanas, la rutina comenzó a tomar forma. Cada hermana asumió responsabilidades según sus habilidades y preferencias. María se encargaba de la organización y planificación, asegurándose de que todo estuviera en orden. Juana se ocupaba de la parte más divertida del rancho, alimentar a los animales, cuidar las flores y animar los momentos de trabajo pesado. Carmen se dedicaba a la planificación y solución de problemas, sugiriendo estrategias para hacer que las actividades fluyeran sin conflictos. Don Manuel, sorprendido por la eficacia del equipo, comenzó a disfrutar de la colaboración y del espíritu de cooperación que surgía. Las tardes se llenaban de aprendizajes y descubrimientos. Don Manuel aprendía a conocer mejor los gustos, intereses y personalidades de cada hermana. María enseñaba a ser más organizada, Juan enseñaba a encontrar alegría en las tareas rutinarias y Carmen enseñaba la importancia de pensar antes de actuar. La convivencia, aunque inesperada, se estaba convirtiendo en una experiencia de aprendizaje para todos. Cada día traía una lección nueva sobre paciencia, tolerancia y trabajo en equipo. Además, la comunidad del pueblo seguía observando con interés. Vecinos que antes solo comentaban rumores comenzaron a ofrecer su ayuda de manera concreta, consejos sobre el cuidado de los cultivos, recetas para compartir y estrategias para mantener la armonía en la vida diaria. Don Manuel y las hermanas se dieron cuenta de que no estaban solos. La comunidad no solo esperaba que cumplieran la ley, sino que también quería apoyarlos en su nueva vida, lo que fortalecía los lazos entre todos. Poco a poco, los momentos de tensión se volvieron menos frecuentes. Don Manuel aprendió a ser más flexible y a no insistir en que todo se hiciera a su manera. María aprendió a valorar el humor y la alegría de Juana, mientras Juana comprendía la importancia de la disciplina de María. Carmen, con su paciencia, ayudaba a mediar entre ellas cuando surgían desacuerdos. La convivencia comenzó a mostrar resultados positivos, la cooperación y el respeto mutuo se convertían en la base de la vida diaria en el rancho. A medida que la relación se fortalecía, también surgieron momentos de diversión y camaradería. Don Manuel y las hermanas compartían historias de su infancia, cantaban mientras realizaban tareas y celebraban pequeños logros juntos. Estas experiencias ayudaban a construir confianza y cercanía, mostrando que incluso una situación impuesta por la ley podía transformarse en una oportunidad para crear vínculos auténticos. El rancho, que al principio parecía un lugar solitario y rutinario, ahora se llenaba de risas, conversaciones y trabajo en equipo. Don Manuel comprendió que la sorpresa inicial, que le había causado tanto estrés, había traído consigo una riqueza inesperada. La convivencia con las hermanas no solo mejoraba la eficiencia del trabajo, sino que también enriquecía su vida con afecto, humor y apoyo mutuo. Cada día que pasaba, el rancho se transformaba en un hogar lleno de actividad y aprendizaje constante. Los desafíos diarios seguían presentes, pero se enfrentaban con una actitud diferente. La paciencia y la comunicación eran las herramientas más importantes para mantener la armonía. Don Manuel se dio cuenta de que aceptar la situación no significaba perder su libertad, sino aprender a compartirla, adaptarse y encontrar satisfacción en el trabajo conjunto y en las relaciones humanas. Las diferencias de personalidad, que al principio parecían un problema, ahora se percibían como una riqueza. Cada hermana aportaba algo que complementaba a las demás y a don Manuel. Por la noche, mientras el rancho se sumía en la calma y el viento movía suavemente las hojas de los árboles, don Manuel reflexionaba sobre lo que había aprendido.
La convivencia, que al principio parecía un desafío casi imposible, se estaba convirtiendo en una experiencia gratificante. Había descubierto que las personas, aunque diferentes, podían trabajar juntas, aprender unas de otras y construir algo positivo incluso en circunstancias inesperadas. Así, el día a día en el rancho continuó, lleno de momentos de esfuerzo, risas y aprendizaje. Don Manuel, María, Juana y Carmen comenzaron a crear rutinas, a respetar los espacios de cada uno y a valorar las fortalezas de los demás. La sorpresa inicial de la ley del pueblo, que parecía un obstáculo insuperable, se transformó en una oportunidad para crecer, convivir y aprender lecciones importantes sobre la vida, la cooperación y la comprensión mutua. El proceso no había terminado, pero todos estaban avanzando, y lo que parecía un desafío enorme comenzaba a convertirse en una experiencia enriquecedora y única. Cada día traía nuevas situaciones, nuevas risas y nuevas lecciones, y todos, de alguna manera, estaban aprendiendo que la vida, incluso con sorpresas inesperadas, podía ser extraordinaria cuando se enfrentaba con paciencia, respeto y una actitud positiva. El tiempo pasó y, poco a poco, la convivencia en el rancho se volvió más natural. Don Manuel, María, Juana y Carmen habían aprendido a vivir juntos, a respetar las diferencias de carácter y a disfrutar de las fortalezas de cada uno. Lo que al principio parecía un desafío imposible ahora se transformaba en una rutina armoniosa, llena de aprendizaje y momentos agradables. La sorpresa que había traído la ley del pueblo se convertía, día tras día, en una historia de adaptación y crecimiento. Los primeros meses fueron los más difíciles. Cada mañana comenzaba con una planificación precisa de las tareas, desde alimentar a los animales hasta revisar los cultivos. María, siempre organizada, aseguraba que todo estuviera en su lugar y que nadie se quedara atrás. Juana, con su energía y buen humor, transformaba el trabajo pesado en algo divertido, cantando o contando historias mientras realizaban labores que podrían parecer monótonas. Carmen, reflexiva y paciente, resolvía los problemas pequeños antes de que se volvieran conflictos, ofreciendo soluciones inteligentes y justas. Don Manuel, sorprendido por la eficiencia del grupo, comprendió que la convivencia no solo era posible, sino también beneficiosa para todos. Con el paso del tiempo, los lazos entre ellos se fortalecieron. No eran solo compañeros de hogar y trabajo, se convirtieron en una especie de familia improvisada, unida por la necesidad de adaptarse y por la experiencia compartida de enfrentar una situación inesperada. Cada día traía nuevas lecciones sobre paciencia, tolerancia y cooperación. Las hermanas aprendieron a escuchar a don Manuel y a respetar sus decisiones, mientras él comprendía la importancia de ceder en algunas cosas, de valorar las opiniones de los demás y de encontrar alegría en la colaboración. La vida en el rancho también cambió la percepción del pueblo sobre la situación. Lo que antes parecía extraño y hasta ridículo, ahora era motivo de admiración. Los vecinos observaban cómo don Manuel y las hermanas trabajaban juntos, resolviendo problemas y construyendo un hogar armonioso. Muchos se acercaban para aprender de ellos o para ofrecer consejos y ayuda. La ley, que al principio había generado sorpresa y rumores, ahora se veía como un ejemplo de adaptación y cooperación. La comunidad entendió que, aunque las tradiciones pueden parecer rígidas, pueden transformarse en experiencias enriquecedoras si se enfrentan con respeto y buena voluntad. Uno de los aspectos más importantes de esta convivencia fue la forma en que cada persona encontró su lugar. María asumió un rol de liderazgo natural, organizando las tareas y asegurando que todo funcionara sin problemas. Juana aportó alegría, creatividad y energía, enseñando a todos que incluso el trabajo rutinario puede ser divertido si se hace con entusiasmo. Carmen, aunque más reservada, se convirtió en la mediadora del grupo, ayudando a resolver desacuerdos y a mantener la paz cuando surgían tensiones. Don Manuel, por su parte, aprendió a ser flexible, paciente y comprensivo, descubriendo que aceptar y adaptarse podía traer satisfacción y bienestar. Los desafíos no desaparecieron por completo, pero todos aprendieron a enfrentarlos con cooperación y humor. Cuando surgían malentendidos,
Hablaban abiertamente y buscaban soluciones juntos. Cuando aparecían problemas en los cultivos o con los animales, todos se unían para resolverlos, combinando sus habilidades y conocimientos. Cada día traía nuevas oportunidades para aprender y crecer, y todos comenzaron a valorar la importancia de trabajar como equipo, de respetar las diferencias y de disfrutar del tiempo compartido. Además de las tareas diarias, la convivencia permitió el desarrollo de proyectos personales y familiares. Don Manuel y las hermanas comenzaron a mejorar el rancho, construyendo espacios más cómodos, plantando nuevos cultivos y cuidando de los animales de manera más eficiente. Cada logro se celebraba, y cada pequeño éxito fortalecía los vínculos entre ellos. Aprendieron a confiar unos en otros y a apoyarse en momentos difíciles, descubriendo que la vida compartida podía ser más rica y gratificante que la vida solitaria. Con el tiempo, también surgieron momentos de diversión y relajación. Compartían comidas, cantaban canciones mientras trabajaban, contaban historias de su infancia y celebraban las pequeñas victorias del día. La risa se convirtió en una constante en el rancho, y los días que antes podían ser tediosos ahora estaban llenos de alegría y cercanía. Don Manuel, que al principio había temido perder su libertad, descubrió que la verdadera libertad también podía encontrarse en la colaboración, en la amistad y en el respeto mutuo. El pueblo, testigo de esta transformación, comenzó a ver la situación bajo otra luz. Los vecinos admiraban la forma en que don Manuel y las hermanas habían convertido un desafío impuesto por la ley en una oportunidad para aprender y crecer. Los comentarios ya no eran de sorpresa o diversión, sino de respeto y reconocimiento. Muchos jóvenes del pueblo miraban el rancho como un ejemplo de cómo enfrentar la vida con paciencia, creatividad y cooperación. La historia que había comenzado con incredulidad y asombro se transformó en una lección para todos sobre adaptación y convivencia. Don Manuel, mirando hacia atrás, comprendió cuánto había cambiado desde el día en que se enteró de la ley. La sorpresa inicial, que le había generado miedo y preocupación, ahora se veía como un punto de partida para una experiencia enriquecedora. Había aprendido a conocer a las hermanas, a valorar sus habilidades y personalidades, y a trabajar junto a ellas para crear un hogar armonioso. Cada día había sido una lección sobre paciencia, comunicación y respeto, y la experiencia lo había hecho más consciente de la importancia de adaptarse y aceptar los cambios que la vida presenta. Las hermanas, por su parte, también habían aprendido lecciones valiosas. María descubrió que la organización y la disciplina funcionan mejor cuando se combinan con alegría y creatividad. Juana comprendió que su humor y entusiasmo podían ser útiles, pero que también era importante escuchar y considerar las opiniones de los demás. Carmen aprendió que la paciencia y la reflexión eran esenciales para mantener la armonía y resolver problemas de manera efectiva. Juntas, habían creado un ambiente donde cada una podía aportar su mejor versión y aprender de las otras. A medida que la historia avanzaba, don Manuel y las hermanas comenzaron a planear el futuro. Pensaban en cómo mantener el rancho, mejorar los cultivos y cuidar de los animales de manera más eficiente. También soñaban con proyectos que fortalecieran la comunidad, compartiendo lo aprendido con vecinos y amigos. La ley del pueblo, que al principio parecía un obstáculo, había abierto un camino de oportunidades y desarrollo. Cada día traía nuevas ideas y aprendizajes, y todos se sentían más seguros y felices en su vida compartida. El desenlace de esta historia no se centraba en un gran evento dramático, sino en la transformación diaria de la convivencia. Lo que comenzó como una obligación impuesta por la ley se convirtió en una oportunidad de crecimiento, colaboración y amistad. Don Manuel y las hermanas aprendieron a adaptarse, a respetar las diferencias, a comunicarse y a encontrar alegría en la vida compartida. La sorpresa inicial se transformó en aceptación y satisfacción, y el rancho se convirtió en un hogar lleno de aprendizaje, trabajo en equipo y felicidad compartida. Finalmente, la lección más importante quedó clara: la vida está llena de sorpresas inesperadas, y aunque al principio puedan parecer desafíos, con paciencia, comunicación y respeto mutuo, pueden convertirse en experiencias enriquecedoras.
Don Manuel y las hermanas demostraron que incluso las leyes y tradiciones más inesperadas pueden traer oportunidades para crecer, aprender y construir relaciones significativas. La historia terminó con un sentimiento de armonía y satisfacción, mostrando que la vida, aunque inesperada, puede ser extraordinaria cuando se enfrenta con actitud positiva y colaboración. Así, la historia de Don Manuel y las tres hermanas cerró un ciclo lleno de cambios, aprendizajes y aceptación. Lo que nadie esperaba, lo que parecía imposible, se convirtió en una convivencia exitosa y enriquecedora. La sorpresa inicial se transformó en lecciones de vida, y la comunidad del pueblo aprendió que la adaptación y la cooperación pueden convertir cualquier desafío en una oportunidad para crecer y ser felices juntos.